Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Cine Clubbing. En este programa de hoy os traemos una sesión doble compuesta por Avatar y Avatar: El sentido del agua, ambas películas dirigidas por James Cameron. Como os decía, en este programa vamos a comentar Avatar del año 2009 y su primera secuela. Como sabéis, primera de muchas de las proyectadas supuestamente por James Cameron y que realmente no sabemos cuántas van a ser. Parece ser que la tercera parte sí está ya prácticamente terminada y se va a estrenar sí o sí, pero las demás van a depender de los resultados en taquilla, resultados que hasta el momento están siendo espectaculares. Vamos a comentar estas dos primeras películas de este universo, de esta franquicia por la que James Cameron ha apostado no solo dinero, sino una gran parte de su vida, porque recordemos que desde el 97, desde que terminara Titanic con gran éxito, la película más taquillera en ese momento de la historia, desde ese año hasta la actualidad, James Cameron ha dedicado su vida a este proyecto, con lo cual no es moco de pavo dedicar un cuarto de tu vida, 25 años hasta el momento, pues a esta franquicia y a este universo. Estaba claro que James Cameron quería tener su propio universo, aunque él tenía ya Terminator, ¿no? Que es una franquicia que está ahí y en activo realmente. El proyecto, como sabéis, es muy ambicioso. Se materializa en el año 2009 con mucha expectación. James Cameron es un director, es un cineasta que ha ido incrementando exponencialmente su interés ya no solo por las historias, sino por las nuevas tecnologías aplicadas al cine, aplicadas a la narrativa. Y obviamente gracias a James Cameron se han conseguido grandes avances en el mundo de los efectos visuales, en la infografía, en el CGI, también en el mundo de las cámaras 3D. Recordemos ese efecto primigenio, aunque ya había habido antes efectos hechos por ordenador, pero todos recordamos ese efecto de Abyss, ¿verdad? Ese efecto tan llamativo y el gran salto que supuso en el mundo de la infografía del CGI Terminator 2, con esos efectos tan espectaculares del T-1000, ¿recordáis? Si lo habéis visto en el cine es algo que no se te olvida nunca. Y a partir de ahí ya los pasos de gigante de la industria y los pasos de gigante de la industria de los efectos visuales fueron exponenciales. Terminator 2, aunque era un avance, como decimos, en el campo de los efectos visuales, y era una película espectacular y una película muy entretenida, yo, por ejemplo, me sigo quedando personalmente con la 1, que tenía unos efectos artesanales, efectos los justos. Si veis la película, son muy pocos efectos realmente los que tiene. Efectos prácticos, efectos físicos. Pero realmente, si le quitas esos efectos, no deja de ser una película de serie B con una historia muy llamativa, muy ingeniosa, de ciencia ficción. Luego, James Cameron ha seguido con la ciencia ficción. Por supuesto con Aliens, película espectacular. También se reveló como un cineasta con un buen sentido del humor, con Mentiras arriesgadas, que es una película de acción y de espías y una comedia también muy simpática, pero que además es espectacular la película. Con Titanic ya cambia el tercio y de nuevo parece que lo que prima son las nuevas tecnologías, aunque realmente hay algunos efectos visuales del barco que son un poco bochos, ¿para qué nos vamos a engañar? Sin embargo, ya la historia, aquí vemos un cambio de tendencia porque la historia de Titanic pues tampoco es nada del otro mundo. Lo mismo ocurrió con Avatar, ya entrando en la película. Una película espectacular, con un mundo recreado digitalmente, un mundo entero, unos personajes CGI muy llamativos, con captura de movimiento, con tecnología de captura de movimiento,
que siempre en su momento se pretendía que transmitieran emociones estos personajes digitales, tal y como lo hacían los actores reales. En mi opinión, no se consiguió. Pero, evidentemente, la película era un triunfo visual, sobre todo en el campo del 3D. El 3D es como el Guadiana, es una moda o una tendencia que va y viene, ¿verdad? Según la década, según la época en la que nos encontremos. El 3D estaba muerto y enterrado, pero lo trae James Cameron de nuevo a primera línea con los impresionantes efectos 3D de Avatar. Esto crea una moda con un montón de películas que vinieron después con el 3D, que decían que era el futuro para salvar el cine, bla, bla, bla. ¿Qué pasaba? Que la mayoría de las películas, a diferencia de Avatar, no estaban rodadas con cámaras 3D. Tenían un efecto añadido en postproducción. Un efecto que era, pues, obviamente mucho menos espectacular y que realmente no dejaba de ser un sacacuartos para que la gente pagara entradas más caras. El 3D, pues, está ahora otra vez medio muerto. No sabemos si Avatar 2 o el Avatar Sentido del Agua, de nuevo la tenemos en versión 3D, si revivirá esta tendencia. En cualquier caso, como decimos, Avatar, técnicamente un triunfo, artísticamente, pues deja mucho que desear. Avatar no deja de ser una revisitación muy poco disimulada de la historia de Pocahontas. O también, pues, el típico relato de ese forastero que se integra en esa cultura diferente a la suya, central, lo que hemos visto en Bailando con Lobos, Último Samurái, lo hemos visto 1.000.000 de veces. La historia era previsible a más no poder. Los personajes maniqueos a más no poder. Eso no quitaba para que la película se disfrutara, si te olvidabas un poco de eso, a un disfrute sensorial. Era una película, al fin y al cabo, de animación, prácticamente. Era una película que yo diría que el 60-70% era de animación, la primera. Y un 30%, digamos, de imagen real. En la segunda, ojo, porque en la segunda ya prácticamente, en el sentido del agua, es una película de animación prácticamente. Yo diría que si antes la proporción era 60-40 o 70-30, ahora con esta estamos en un 90-10. Si le quitas un poco el último tercio de película, y prácticamente no tenemos personajes humanos en las 2 primeras horas, o sea, ya cuando se ven los soldados brevemente, la general, etcétera, y el personaje humano, un personaje humano de este niño humano, prácticamente es todo animación. Así que yo me pregunto siempre si realmente merece la pena contratar o no es más que una estrategia de marketing, que sea Kate Winslet, que sea grandes estrellas, que sea Sigourney Weaver, para hacerte una película de animación, prácticamente. Yo veo más marketing que otra cosa. En la primera, incluso cuando interactuaban humanos y personajes digitales, no era tampoco tan novedoso. Ya lo habíamos visto en El Señor de los Anillos. Ya lo habíamos visto en las precuelas de Star Wars. Yo diría que igual o mejor hecho. El 3D era lo que primaba. Era una película que te entraba por los ojos. Se disfrutaba en 3D en una pantalla de cine. Para mí, luego, cuando la he visto otra vez, ya en una tele normal, por muy buena que sea esa tele, no la disfruto tanto. La película fue un éxito espectacular. Bate el récord del propio James Cameron de Titanic en el 97, hasta récord que mantuvo hasta el estreno de Vengadores Endgame. Si ya la historia y los personajes pues eran muy maniqueos, era más simple que el mecanismo de un chupete en Avatar, estos problemas, pues para nuestra decepción, se han acentuado en Avatar El Sentido del Agua. Sobre todo si tenemos en cuenta pues que hemos tenido que esperar 15 años, hasta 2023, se ha estrenado esto en España, o hasta 2022, ¿no? Bueno, de diciembre de 2022, pues 15 años ha estado el señor Cameron perpetrando todas las miles de secuelas de Avatar. Claro, llevábamos tantos años escuchando sobre las secuelas de Avatar que yo hasta que no la he visto en el cine casi que no me lo creía.
Y ahí estaba, un día casi sin comerlo ni beberlo, ahí estaba, la secuela de Avatar prometiendo el oro y el moro. La verdad es que, una vez más, cuando empieza la película te entra por los ojos, la película es muy espectacular, la película es bonita de ver y al fin y al cabo el cine es un arte visual, pero claro, si lo reduces todo eso, si antes teníamos la clásica película de indios y vaqueros en Avatar, aquí esto se reduce a la mínima expresión. Sorprendentemente, pensábamos que una secuela, pues aunque fuera más de lo mismo, porque tampoco se esperaba nadie que esto fuera a revolucionar nada, aunque fuera más de lo mismo, normalmente las secuelas de los blockbusters son la misma película, pero a mayor escala, con más enemigos, más espectacular, más acción. Pues sorprendentemente esta película yo diría que tiene una escala menor que la primera parte. La primera parte veíamos una invasión por parte de los humanos, era una batalla por los recursos del planeta, y aquí al fin y al cabo lo que tenemos es una historia de venganza. Una historia de venganza donde vuelve el mismo malo, para que no vamos a quebrar mucho la cabeza, y que quieren matar al protagonista. Y no hay nada más. Al final es una pelea un poco como digo, a una escala muy pequeña. Donde tenemos a una familia, ahora toma el relevo una nueva generación de protagonistas, que son los hijos de los protagonistas. Un recurso pues tampoco muy original, pero James Cameron no es tonto y él ha decidido hacer una película para niños. Simplemente Avatar, el sentido del agua, la tenéis que ver como una película para niños. La película es mucho más infantil que la primera, que tampoco es que fuera la película más adulta del mundo, pero es una película un poco para toda la familia. Esta película la puede ver toda la familia, pero claramente no nos vamos a engañar. Es una película enfocada al público infantil. Los niños protagonistas, los hijos de los protagonistas de Avatar, aquí toman el claro protagonismo y el relevo. ¿Por qué? Porque James Cameron lo que quiere es reclutar inteligentemente a una nueva generación para tenerlas enganchados al cine y a las nuevas secuelas, que si esto funciona, pues obviamente pues Star Wars los tenemos desde el año 77, pues ¿por qué no podemos tener Avatar para décadas, ¿verdad? Lo que sí es sorprendente, a pesar de que esta película, una vez más, como es habitual en James Cameron, está batiendo récords de taquilla, a pesar de la tibia acogida también, si preguntas a la gente, la gente no sale satisfecha del cine. A los niños sí les gusta, ¿eh? Lo que sí sorprende es que es una película que bate récords de taquilla, o una franquicia que bate récords de taquilla, sin embargo parece que no hay fandom de Avatar. Incluso, si os fijáis, Avatar de 2009 no genera un gran merchandising. Supongo que habrá muñecos, que habrá figuras. Supongo que sí, porque hay figuras de todo. Pero no hay mucho merchandising. Vemos a gente y convenciones de Star Wars, de Star Trek, del Señor de los Anillos, con camisetas, con disfraces, con cosplay. Yo no he visto a nadie. Alguien me dirá, sí, yo he visto. Pero bueno, ¿me entendéis lo que os quiero decir? No hay grandes convenciones de Avatar. No hay gente con una camiseta de Avatar. Hubo un videojuego muy, muy mediocre para la Wii, no sé si para alguna otra plataforma, que yo lo tuve. Muy mediocre el juego. No hay grandes historias en paralelo de cómics, narrativas transmedia que se llaman. Cómics, historias, fanfictions. No ha generado ese universo y ese lore. Entre otras cosas, porque es que no puede ser, como decimos, más sencillo. Es como si me dices que una película de indios y vaqueros, donde tenemos el poblado del oeste y tenemos un desierto, pues eso es una creación de mundos. Pues no, se me queda corto. El universo que pretende aquí crear Cameron, pues tiene la complejidad que puede tener una silla. No hay una profundidad. Él sabe, como inteligente cineasta que es, y con un gran instinto, él sabe que no hay que complicarse mucho la vida, que la simplicidad, las historias clásicas, la narrativa clásica entre buenos y malos siempre van a funcionar. Y él lo que quiere es atraer al máximo público posible. Él no va a un target determinado. Una película de Star Trek va a un target muy determinado de personas. Una película de Avatar va a niños, adolescentes, adultos, abuelos, ancianos, va a todo el mundo. Entonces,
¿Qué pasa? No puede arriesgar absolutamente nada. Es uno de los problemas de los blockbusters actuales. Incluso lo vemos también en las películas de Marvel. La película Avatar: El sentido del agua, si bien la primera, pues una película larga, creo que duraba solo las 40, pero que no te aburrías a pesar de la simplicidad. Era muy previsible, sabemos todo lo que va a ocurrir. Pero bueno, tenía imágenes muy potentes, imágenes muy impactantes, sobre todo al principio. En cambio esta, que es mucho más larga, son 3 horas 10 o 3 horas y cuarto, me parece, se hace muy larga. No tiene tanto que contar, por no decir nada. El segundo acto o el tramo central de la historia es casi un tutorial de un videojuego que lo hemos visto 1000 veces. Nos enseñan muchas especies marinas. Es un remake de la primera película. Simplemente cambiamos el bosque por el mundo acuático. Se amplía un poco el universo, sí, pero tampoco mucho. Simplemente vemos que hay unas tribus acuáticas. La presentación de la película es una vez más muy pobre. No se puede ser más perezoso presentándonos la secuela con una voz en off. Hombre, James Cameron, yo creo que tú tienes recursos y que tú tienes habilidad y que tú tienes la inteligencia para hacer un poco para no ir al recurso más flojo y más perezoso, que es la voz en off, para decirnos aquí es donde estamos ahora, que realmente es prácticamente en el mismo punto de la primera película, y la secuela termina exactamente igual que como empezó, es decir, estamos en el mismo punto, igual un poco que pasa con la trilogía última de Star Wars, ¿no? Que empieza y estamos exactamente como estábamos antes, ¿no? Pues aquí igual, estamos donde antes y termina y estamos donde antes. Mismos enemigos, mismos malos, menor escala, porque si antes había una batalla por los recursos del planeta, ahora lo que quieren... Parece que eso ya no importa, eso ya da igual. Ahora quieren pues una sustancia que llevan unas ballenas y por eso quieren cazar ballenas, que está muy bien todas esas secuencias, es lo único que yo rescato de la película. El tercer acto, donde despertamos un poco del segundo acto, donde vemos pues todas esas especies marinas como si un documental de la BBC o de National Geographic se tratara, y cuando estamos ya casi al borde del ronquido, ahí ya nos vienen, pues menos mal, algunas escenas de acción muy bien rodadas, que menos, y muy bien planteadas y muy entretenidas. ¿Qué pasa? Que fijaros que es un tercer acto muy extenso, también haciendo, digamos, espejo con el tercer acto de la primera película. El esquema es exactamente el mismo, la estructura es exactamente la misma, te vale para 200 secuelas, pero eso no quita para que sea unas escenas de acción bien rodadas y entretenidas. ¿Qué pasa? Que esta película tiene 4 actos, como está ocurriendo y ocurría también con algunas de las últimas de Star Wars, y como está ocurriendo con muchos blockbusters, como alguna de Marvel, como muchos de los blockbusters actuales, que tiene 4 actos. Entonces, desde que termina el tercer acto, que ya parece que la película ha terminado, hasta que termina la película, va un trecho que es absolutamente insoportable y aburridísimo. Y además de eso, la estructura en 4 actos no funciona nunca, porque estamos tan habituados. La estructura en 3 actos es la columna vertebral y la plantilla de toda historia, pero toda historia desde un relato infantil hasta cualquier película que hayáis visto, hasta de un anuncio. Un anuncio en 20 segundos tiene la estructura en 3 actos, de introducción, nudo y desenlace. Eso lo tenemos tan grabado a fuego en nuestro cerebro y lo tenemos tan implantado culturalmente que cuando nos hacen 4 actos, y aunque no sepamos lo que son los 4 actos, ni sepamos dónde empieza uno y dónde termina, y dónde empieza el otro, hay algo inconscientemente que nos molesta y que no nos gusta. Y esto es lo que aquí ocurre. Cuando la película ya ha terminado, está todo el pescado vendido, nunca mejor dicho, viene un cuarto acto que se hace eterno y soporífero, y la película parece no terminar nunca. Así que la verdad es que, aparte, es una secuela muy por debajo de la primera. Los diálogos de la primera, que, hombre, yo no quiero que... No pretendo que los diálogos de este tipo de películas me los escriba
Aaron Sorkin. Pero hombre, es que está al mínimo común, al mínimo que se despacha. O sea, es cliché, frases hechas. Lo podía haber hecho una inteligencia artificial. Ahora están muy de moda las inteligencias artificiales para crear contenido. Y perfectamente dentro de poco veremos, y si no, guardar este podcast que yo hago esta predicción, cómo se harán películas enteras con inteligencia artificial. Y muchas saldrán mejores que esto. Por lo menos el guión y los diálogos. Cualquier inteligencia artificial a nivel que está hoy día te hace mejores diálogos que lo que tenemos aquí. Son frases hechas, clichés, manidos, frases de autoayuda de Paulo Coelho muy chungas. De Paulo Coelho, pero digamos en su peor momento. Y todo es previsible. Es que no hay nada realmente que destacar. Más allá que el aspecto visual, que claro, perdido el factor sorpresa de la primera vez, de la primera película, pues claro, ya también no es lo mismo, ¿verdad? Y poco más que reseñar, una auténtica decepción. James Cameron va a lo seguro, se quiere asegurar su jubilación. Si no la tuviera asegurada, no arriesga nada. Yo solo os digo que os cambio absolutamente todas las secuelas que haga James Cameron a partir de ahora. Os las cambio por una secuela de Mentiras Arriesgadas. Gracias por escucharnos y nos oímos en una próxima entrega de Cineclubing. Adiós.